disculpen los minutos de retraso, hubo un problema con la red, estaba bastante lenta y no podía ingresar. Ya se ha logrado subsanar el inconveniente y estamos iniciando clase. Les pediría que pudieran confirmarme, por favor, que al presentar el PPT no haya ningún inconveniente y tanto el audio como la vista estén correctas para poder proseguir. Sí se ve, Miss. Y Ya. también se le escucha bien. Muy amable, muchas gracias. Bien. Ok. Entonces, vamos a visualizar la imagen introductoria a continuación. Y les pediría que pudieran participar. ¿Qué creen que les está sugiriendo las siguientes imágenes? Pueden ver aquí a esta niña con un libro abierto y una persona adulta al costado. Aquí pueden ver dos personas interactuando. Por otro lado, aquí dos niñas que están con mucha curiosidad por un determinado insecto. Y acá una pregunta, una persona que se plantea distintas preguntas. ¿Qué creen ustedes que pudiéramos el día de hoy estar tratando? ¿Qué les sugieren dichas imágenes? Estefanía López. Estefanía. Buenos días, Iván. Oscar, justamente estamos empezando la clase el día de hoy. Te pediría que puedas visualizar estas imágenes presentadas en la diapositiva y si de pronto me pudieras indicar qué te sugieren estas imágenes. Miss, disculpe, tuve problemas con el internet. ¿Tiene ¿Puedo problema? participar ahora sí? ¿Perdón? A ver. A ver, ¿pueden ver ahorita las imágenes? Sí, Miss. Sí. ¿Jóvenes? Sí, profesora. Ya, ok. Entonces les preguntaba qué están visualizando ahorita en la imagen. ¿Estas imágenes creen que pueda sugerir? Mayra. Bien, bueno, las imágenes presentadas a continuación son imágenes que nos están sugiriendo aquí el aprendizaje de una niña que está siendo guiado por una persona adulta, en este caso su mamá, ¿no? Bastante tiempo por el tema de pandemia y hasta la actualidad con la cuarta ola se viene llevando, bueno, el tema de homeschool. Y entonces, pues los niños han tenido que aprender no en la escuela, sino en sus propias casas, ¿no? Entonces, ahí vemos pues una imagen que de alguna manera está sugiriendo el aprendizaje guiado, ¿no? Luego tenemos aquí a dos personas interactuando que al compartir y conversar, ¿no? Están compartiendo experiencias y por tanto uno está aprendiendo del otro, ¿no? Por eso se demarca muy bien el tema aquí, ¿no? Se está enfatizando en ese intercambio cultural, en ese intercambio de conocimientos. Luego, por otro lado, tenemos aquí a una persona que, en este caso, un niño, ¿no? Se cuestiona y se hace muchas preguntas, ¿no? En ese afán por obtener información, ¿no? Y de alguna manera, pues, como habíamos visto en las sesiones anteriores, se plantea interrogantes que conforme el tiempo va despejando y por tanto va adquiriendo nuevos conocimientos y aprendizajes cotidianos. Aquí vemos también a dos niñas que están visualizando a un insecto aquí en el tronco del árbol a través de una lupa, ¿no? Ambas están en un proceso de observación.
Como ven, todas estas imágenes nos sugieren, ¿no?, el concepto de aprendizaje, ¿no?, el proceso de aprendizaje. Acá vemos, pues, en estos 4 ejemplos, manifestaciones del proceso de aprendizaje. Y eso es lo que abordaremos el día de hoy. Hoy estaremos viendo el proceso de aprendizaje bajo el enfoque conductual. Para lo cual vamos a desarrollar los siguientes temas, ¿no? Vamos a abordar lo que es la definición del proceso de aprendizaje, qué es aprendizaje, ¿no? Por otro lado, vamos a ver el aprendizaje bajo el condicionamiento clásico o conocido como un modelo básico de asociación de estímulos, que fue planteado y desarrollado por Iván Pavlov y John Bradus Watson, su seguidor, ¿no? Por otro lado, vamos a desarrollar lo que es el aprendizaje por condicionamiento instrumental u operante, desarrollado por B.F. Skinner. Bien, entonces, primero que nada, basémonos en este concepto, ¿no? ¿Qué es el enfoque conductual? ¿No? Habíamos visto en la introducción al curso distintos enfoques o distintas escuelas, ¿cierto? Entonces, ¿qué les sugiere a ustedes enfoque conductual? ¿Alguien tiene un concepto? Mayra. Mayra. Bien, entonces, bueno, vamos a desarrollar lo que es el enfoque conductual. Como su nombre lo dice, parte de la conducta, observable, medible, ¿no? Todo aquello que sea observable exteriormente, ¿no? Es decir, cada uno de los comportamientos a partir de lo que vendría a ser estímulo y respuesta, ¿ok? Entonces, eso es el enfoque conductual, el cual estaremos desarrollando el día de hoy. Es importante, en primer término, definir la palabra aprendizaje, ¿no? ¿Qué es aprender? En este caso, el aprendizaje, pues, es un cambio relativamente permanente en el comportamiento del ser humano que viene a ser generado por las distintas experiencias en su día a día. Es decir, todos los días aprendemos, sí, efectivamente, todos los días estamos con distintos aprendizajes, tanto por experiencia directa, ¿no?, o práctica, como también por incremento de conocimientos a nivel académico, o por algún tipo o cambio de adquisición de determinadas conductas en el día a día, ¿no? Entonces, esta permanencia, pues, es relativa en el tiempo, pero es modificable. ¿Y en qué sentido es modificable? En el sentido que conforme vamos adquiriendo conocimientos, vamos a incrementarlos, a replantearlos, a preguntarnos, a complementarlos, ¿no? Y hoy en día también se emplea mucho el término de aprender, ¿no? En el sentido que hay conceptos que van evolucionando en el tiempo o van cambiando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también el tema de la actualización de los conocimientos. Entonces, el proceso de aprendizaje, jóvenes, es pues un cambio relativamente permanente en el comportamiento. Bien. Quería preguntarles si hay algún inconveniente con el sonido o la imagen. ¿Está todo bien? Todo bien, Miss. Está todo bien, profesora. Sí, todo claro. Ya. Muy bien. Gracias. Entonces, como les decía, pues es importante o se caracteriza el aprendizaje porque involucra en nosotros cambios o adquisición de nuevas conductas o comportamientos, experiencias prácticas o empíricas, y este conocimiento tiene una permanencia relativa. Relativa por lo que les mencionaba, en que durante el tiempo va evolucionando y por tanto vamos cambiando o complementando los distintos conceptos o definiciones que podamos tener. Bien.
¿Qué no son aprendizajes, ¿no? Es importante aquí hacer hincapié en lo que no es aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, pues, no son aprendizajes los consumos de, perdón, lo que podamos nosotros manifestar o de alguna manera rendir bajo sustancias psicoactivas, ¿no? O estimulantes, ¿no? Esos no son aprendizajes. Por otro lado, tampoco son aprendizajes los cambios que están inmersos en procesos de maduración. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, se dan los cambios de voz durante la adolescencia, ¿no? Y por otro lado, también no son aprendizajes los contenidos vertidos por aquellas personas que pudieran presentar enfermedades neurodegenerativas y que van a involucrar cambios en su comportamiento. Entonces, como hemos dicho, bajo el enfoque conductual, que todo aprendizaje involucra un cambio en el comportamiento, estos cambios no deben ser relacionados a estos tres aspectos, pues no son aprendizajes. Consumo de sustancias psicoactivas o estimulantes, cambios involucrados en el proceso de maduración, como por ejemplo cuando el niño empieza a caminar, ¿no? Es un proceso maduracional, ¿no? El momento en el que el niño empieza a hablar o vierte su primera expresión, está involucrando también un cambio maduracional. De alguna manera, los olvidos, los cambios en el comportamiento de un adulto producto de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, pues tampoco. Si bien los tres ejemplos citados son cambios comportamentales o conductuales, no son producto de aprendizajes, ¿ok? Bien, el aprendizaje conductual, vuelvo a reiterar, es aquel aprendizaje que involucra un cambio en la conducta observable, ¿no? Que viene a estar determinado tanto por eventos externos, ¿no? O estímulos externos, factores netamente ambientales, ¿no? Es decir, todo aquello que se vierte en el ambiente externo de la persona. Ahí, por ejemplo, estamos visualizando en esta imagen a un niño pequeño que se está acercando aquí al enchufe y está a punto de meter los deditos. Este niño está explorando su medio exterior, pero hay un adulto, ¿no?, que enfatiza y le dice no, no, y lo más probable es que vaya acompañado de una explicación, de acuerdo al entendimiento del niño pequeño, para que no lo haga, ¿no? Por otro lado, estamos viendo también aquí a un adolescente que pues está presentando una conducta un tanto de pánico escénico, ¿no? Seguramente le toca exponer, ¿no? Y pues tiene este tipo de comportamiento que involucra un bloqueo, ¿no? En su exposición, ¿no? En su aprendizaje. En este caso, en la exposición netamente porque probablemente pues este bloqueo haya generado un olvido y por tanto los conocimientos no pueden ser evocados a través de su exposición o del habla que a él le toca manifestar. Entonces, lo importante para el enfoque conductual es la conducta manifiesta y observable. Así, tanto hábitos, actitudes y muchas respuestas emocionales inclusive son aprendidas bajo este principio, ¿no? El principio de el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje con estímulo-respuesta. En este caso, si el niño mete los deditos en el enchufe, se va a electrocutar y esa experiencia negativa, ¿no?, que va a hacer que la manito pues de inmediato sea separada por una experiencia negativa, ese refuerzo que es producto de insertar los deditos, va a hacer que en lo sucesivo él bajo esta experiencia negativa no vuelva a hacerlo. Por otro lado, acá el adolescente que no, ese bloqueo pueda darse porque no se sentía seguro de sí mismo y en ese sentido, pues tal vez no introdujo o de alguna manera estudió lo suficiente para que los contenidos puedan fluir
¿no? Y no tener este proceso de ansiedad, lo más probable es que para la siguiente exposición él no desee experimentar esta conducta y por tanto va a emprender una preparación mayor, con mayor anticipación y planeamiento para que este bloqueo no vuelva a darse, ¿no? Entonces, como pueden ustedes apreciar, en el día a día nosotros estamos en permanente proceso de estímulo-respuesta, ¿no? Así, por ejemplo, también, si nosotros, las personas que conducimos, o los conductores, nos encontramos frente a un semáforo, automáticamente, al ver el semáforo en rojo, nuestra conducta que le sigue es pisar el freno, ¿no? Es estímulo visual, ¿no? Luz roja, conducta consecuente, ¿no? Estímulo, respuesta consecuente, pisar el freno. Entonces, como pueden ver en el día a día, estamos sometidos a distintas experiencias en las cuales de manera automática estamos en constante estímulo-respuesta, ¿no? Muchas veces ya de manera automática, que pues si no nos detenemos a observarlas, pasarían por desapercibido. Y es así que este aprendizaje conductual, ¿no? Es una predisposición, ¿no? Nos predispone o de alguna manera nos orienta a emitir una respuesta específica. Lo habíamos visto con los ejemplos citados en la diapositiva anterior. Esta respuesta específica puede ser rápida o probable, producto de una asociación sistemática entre estímulos y respuestas. Entonces, el proceso de aprendizaje bajo este enfoque conductual nos indica que el aprendizaje es una predisposición para emitir una respuesta específica, rápida o probable, producto de una asociación sistemática entre estímulos y respuestas, ¿no? En el día a día estamos en constante estímulo-respuesta. El principio que explica este tipo de aprendizaje es denominado el condicionamiento, ¿no? Estamos nosotros en el día a día sometidos a distintos tipos de condicionamiento. Les había puesto el ejemplo del semáforo. Igualmente diríamos para el semáforo peatonal. Ustedes están cruzando permanentemente calles durante el día para poder trasladarse de un lugar a otro. Y como peatones, también existen los semáforos peatonales. Automáticamente en su deambular, en su caminar, ven pues la luz igualmente roja, ¿no? Peatonal, no la vehicular, y pues se detiene, ¿no? En el caso no hubiese, y solamente está el semáforo vehicular, cambia, ¿no? Está igualmente la señal roja, ¿no? Y ustedes pueden cruzar la acera, ¿no? Sabiendo que los autos están detenidos. Entonces, ese estímulo visual ya está condicionando un determinado comportamiento que es cruzar o no la calle. Y así, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cotidianamente estamos llegando a casa cerca a la hora del almuerzo y de pronto ya sentimos el olor del alimento, ¿no? Y automáticamente nos condiciona y nos empieza a sonar la barriga y el olor nos hace pues ya de alguna manera ir saboreando, ¿no? O relacionando el olor al alimento, ¿no? Que ya toca la hora de almorzar. Y así podríamos citar una serie de ejemplos cotidianos. Entonces, bajo este principio que explica el aprendizaje del condicionamiento, que involucra dos elementos como estímulo y respuesta, ¿no? Hay dos importantes condicionamientos que se desarrollaron en el tiempo. El condicionamiento clásico o respondiente, desarrollado por Iván Petrovich Pavlov, y el condicionamiento operante o instrumental, desarrollado por Burrus Frederick Skinner, ¿no? Ambos bajo el enfoque conductual, pero bajo distinto tipo de condicionamiento. Mientras que el condicionamiento clásico respondiente, como su nombre lo sugiere, respondiente, está directamente asociado a estímulo y respuesta, en la que es netamente natural la respuesta. Así, por ejemplo, tenemos
una luz fuerte que ilumina nuestra vista, pongamos una linterna y prendámosla e enfoquemos en el ojo, ¿no? Automáticamente se va a dar el parpadeo, ¿cierto? Estímulo, respuesta. Más de corte fisiológico. Y donde el ser humano pues responde de manera natural. Así, por ejemplo, un fuerte susto, ¿no? Automáticamente desencadena pues taquicardia, ¿no? Por un lado, o un sobresalto automático, ¿no? Entonces, igualmente, asociado, ¿no? De repente un fuerte sonido nos hace sobresaltar, ¿cierto? Entonces, sonido fuerte guiado al comportamiento del sobresalto, ¿no? O, por ejemplo, un temblor, ¿no? Es el estímulo y la respuesta, salir corriendo, ¿no? Entonces, allí estamos viendo, pues, que hay el condicionamiento clásico o respondiente, que responde a un estímulo, pero también tenemos el condicionamiento operante o instrumental. ¿Qué es operante? Cuando el ser humano opera sobre su entorno o su medio ambiente, es decir, operante actúa o desarrolla determinada conducta ya voluntaria, ¿no? En el primer caso involuntario, porque está relacionado más al tema fisiológico, y en el segundo caso más voluntario, guiado o en respuesta a un condicionamiento en el que se ejecuta una acción, un comportamiento específico. Entonces, el condicionamiento, pues, se refiere al fortalecimiento de la conducta que resulta del reforzamiento. Entonces, aquí Skinner emplea un nuevo término, el término de reforzamiento. Y lo veremos más adelante que este reforzamiento puede ser positivo o negativo. Positivo para que la conducta deseada pueda volver a presentarse o darse si es que esta no se presenta. Y es fundamentalmente ello, ¿no? Que podemos guiar o de alguna manera podemos condicionar, como su nombre lo dice, ciertas conductas a ser presentadas. Entonces, este tipo de condicionamiento en la práctica es empleado para el tratamiento de fobias, para el tratamiento de determinados comportamientos. Es por eso que se le llama aprendizaje conductual o la terapia cognitivo-conductual, que está basada en los comportamientos y emplea o se basa en ambos tipos de condicionamiento. Bien, el condicionamiento clásico, desarrollado por Ivan Pavlov, nos permite explicar el aprendizaje de reacciones emocionales, denominado modelo de asociación de estímulo. Estas reacciones emocionales, o de alguna manera reacciones espontáneas, no aprendidas, son reacciones de alguna manera instintivas, responden, por ejemplo, al desarrollo de un experimento, ¿no?, que Ivan Pavlov le llevó a una premiación por dicho experimento, ¿no?, que trajo consigo el concepto de condicionamiento clásico. Previo a ello, les reforzaría lo que es el concepto de aprendizaje y posteriormente seguiríamos con el condicionamiento de Pavlov. En el caso del aprendizaje, vamos a reforzar a través de un video lo que involucra el proceso de aprendizaje, ¿no? Y con ejemplos, pues, similares o parecidos o nuevos, tal vez, de lo que hemos venido desarrollando. Enhorabuena, soy Pablo Rojas otra vez. Al fin has dado un paso adelante y me alegra poder mostrarte cómo vas a ganar más de 2.200 al día. Comenzar es muy sencillo y rápido.
Con PatternTrader y su algoritmo automático de operaciones. ¿Cómo se da el aprendizaje en nuestro cerebro? Nuestro cerebro es un órgano complejo, el cual a través de los años ha sido capaz de evolucionar y desarrollarse en base a las exigencias de nuestro entorno. Hablemos sobre Paul MacLean, médico norteamericano y neurocientífico, quien se encargó de desarrollar un modelo de la estructura cerebral, el cual llamó cerebro triuno. Esta teoría se basa en que nuestro cerebro, a medida del tiempo, ha ido adoptando los cambios y exigencias del entorno, y a raíz de esto ha evolucionado, lo cual significa que si nuestro cerebro es capaz de desarrollarse y evolucionar, así mismo sucede con nuestra inteligencia. Es extremadamente moldeable y está en constante crecimiento. Siguiendo la línea, en nuestro cerebro operan 3 capas, que son el resultado de millones y millones de años de evolución. La primera capa del cerebro es el cerebro reptiliano y se describe como una mente que huye, se defiende y ataca, todo de manera instintiva. La segunda capa del cerebro es el cerebro límbico y se describe como una mente que siente, es emocional, reacciona y se encarga de la motivación. Por último, está el cerebro racional. Este cerebro se encarga del pensar abstracto, creativo y del análisis crítico. Nuestro cerebro reptiliano es básico. Él está a cargo de nuestros sentidos de supervivencia y del mantenimiento general del cuerpo. Lo identifican como mecánico, inconsciente, instintivo y de rápida actuación. Es muy parecido al funcionamiento del cerebro de los animales. De ahí proviene el nombre reptil. El cerebro límbico recibe uno de los flujos de sangre más importantes de todo el cuerpo. Este se encarga de regular las emociones, el sueño, la temperatura corporal, la ingesta de comida, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el hambre, la sed, el equilibrio químico como lo es el azúcar en la sangre, la ira y la agresión. Se caracteriza por estar relacionado con el sentido del olfato y nuestra necesidad de establecer vínculos a través de las experiencias y las emociones vividas. El cerebro racional, que en términos evolutivos es considerado bastante nuevo, es capaz de realizar las siguientes funciones: razonar, pensar, evaluar, frenar los instintos evolutivos del cerebro reptiliano, ver a futuro, hacer planes, trazar estrategias, comunicarse a través del lenguaje verbal y no verbal, adaptarse a los cambios, automotivarse, tomar decisiones, entre un montón de cosas más. Este cerebro es un baúl lleno de sorpresas. Al igual que la mentalidad, esta teoría del cerebro triuno concuerda que la inteligencia se puede incrementar con una estimulación adecuada, incluso hablando en términos científicos. El aprendizaje es el responsable de darle forma al cerebro, rediseñando constantemente su estructura. Los puntos básicos a recalcar son los siguientes. El cerebro ha logrado evolucionar a través de los años. Si el cerebro es moldeable, asimismo su inteligencia. Todos tenemos la capacidad de redefinir nuestra estructura cerebral a través del aprendizaje. Y el cerebro triuno comprende 3 cerebros: el reptiliano, el límbico y el racional. Bien, jóvenes. Entonces, como podemos ver, como hemos podido apreciar en el video, ¿no? Este condicionamiento puede actuar fundamentalmente sobre, cuando hablamos del condicionamiento clásico, estaremos hablando que este condicionamiento fundamentalmente involucra lo que vendría a ser el cerebro reptiliano, es decir, ¿no? Todos aquellos comportamientos mecánicos, automáticos, ¿no? Que responden fundamentalmente a la fisiología. Mientras que el condicionamiento operante actúa más sobre el sistema límbico, aquello que está relacionado a las emociones, los comportamientos, etcétera, ¿no?
y también a nivel del el cerebro cognitivo. Pero este estamento o este cerebro es más de corte racional y que involucra ya conductas de mayor elaboración, como el proceso de abstracción, ¿no? Razonamiento lógico, entre otros. Entonces, más en realidad, el primero estaría obrando sobre el cerebro reptiliano, ¿no? Un tanto más de conductas espontáneas, directas, de alguna manera, pues, inmediatas, y el condicionamiento operante estaría actuando sobre el cerebro límbico relacionado a las emociones, motivaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco para situar de mejor forma hacia qué elementos se dirige. Por otro lado, también es importante poder apreciar, ¿no? ¿Cuál sería, pues, el proceso de aprendizaje bajo tanto el reforzamiento de Skinner como del reforzamiento, el estímulo-respuesta, perdón, de Pavlov? A continuación vamos a visualizar un segundo video en el que pues vamos a tener más claro el concepto de aprendizaje. Has intentado de todo para aprender inglés y aún sigues sin obtener el resultado que quieres. En Open English te damos una oferta especial para que alcances tu meta de ser bilingüe. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje mediante el cual el organismo aprende a responder ante un estímulo que antes no respondía por asociación con otro estímulo que sí producía esa respuesta. Quédate a conocer más sobre este concepto. Pero antes, dale like y suscríbete a mi canal para ayudarnos a seguir creando más contenido como este. Comencemos. Pavlov fue el que descubrió el proceso de condicionamiento clásico en un estudio con perros. Cuando se da de comer a un perro hambriento, este empieza a segregar un flujo de saliva procedente de determinadas glándulas. Esto es lo que llamamos reflejo de salivación. Podemos decir que la comida es un estímulo incondicionado, que provoca una respuesta incondicionada de salivación. Con estímulo incondicionado, nos referimos a un estímulo que por naturaleza provoca una determinada respuesta, que no necesita haber sido aprendida anteriormente. Con respuesta incondicionada, nos referimos a la respuesta que el estímulo incondicionado produce. Ejemplo, el estímulo incondicionado sería la comida, y la respuesta incondicionada sería salivar. El estímulo incondicionado sería el alcohol en la sangre, y la respuesta incondicionada sería la embriaguez. El estímulo incondicionado sería la muerte de un ser querido, y la respuesta incondicionada, la tristeza. Pero eso no es todo. Pavlov se dio cuenta de que los perros también salivaban cuando la comida todavía no había llegado a sus bocas. Simplemente ver la comida o olerla provocaba la misma respuesta de salivación que tener la comida en la boca. Esto le llevó a desarrollar una serie de experimentos en los que descubrió cómo se producían asociaciones entre diferentes estímulos y respuestas, consiguiendo que una campana provocara la misma respuesta de salivación que la comida. ¿Cómo hizo esto? Muy sencillo. Durante repetidas veces tocó la campana, que es un estímulo neutro, justo antes de presentar la comida, un estímulo incondicionado, a los perros,
de manera que consiguió asociar el sonido de la campana con la comida, consiguiendo que después de varios días, repitiendo este proceso, el sonido de la campana, sin necesidad de presentar comida, provocara el mismo reflejo de salivación que ésta. El estímulo neutro, que supone inicialmente la campana, se convierte en un estímulo condicionado. Este estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada de salivación. Con estímulo condicionado nos referimos a un estímulo que previamente era neutral, la propiedad de provocar una determinada respuesta al ser asociado con otro estímulo que ya provocaba esa respuesta. Con respuesta condicionada nos referimos a la respuesta aprendida frente a un estímulo que antes del proceso de asociación con otro no la provocaba. Seguramente te preguntarás, ¿esto en qué puede afectarme a mí? Veamos algunos ejemplos aplicados a la vida real. Un niño ve películas de miedo en su habitación. Asocia la habitación con las películas. El simple hecho de entrar a su habitación le produce miedo. El estímulo incondicionado serían las películas y la respuesta incondicionada el miedo. Pero el estímulo condicionado ahora es la habitación y la respuesta condicionada el miedo. Otros ejemplos comunes son los traumas emocionales o vivencias traumáticas asociados a un lugar específico producirán a quien las sufrió una sensación desagradable cuando regrese al lugar de los hechos. Por ejemplo, a un lugar doloroso de la infancia, el olor del perfume, de un compañero amoroso específico, percibido tiempo después de terminada la relación, puede reproducir en el sujeto las sensaciones con las que asocia a este antiguo ser amado. Ciertos métodos actorales operan en base a la asociación voluntaria, es decir, a la asociación voluntaria de algún recuerdo emotivo con ciertas formas de memoria corporal. Es decir, recuerdan algo que les haga sentir la emoción que quieren actuar, para poder evocarla en escena de manera realista. Hay que tener muy en cuenta las diferencias individuales en este proceso. Algunas personas tienen más facilidad para asociar determinados estímulos que otras, así como algunas personas necesitan muchos ensayos, repeticiones de estímulo incondicionado y respuesta incondicionada. Otras, con un solo ensayo, pueden establecer una asociación. También influye mucho el nivel de activación del momento. Cuando estamos activados emocionalmente, es más fácil establecer asociaciones que cuando no lo estamos. Déjanos en los comentarios otros ejemplos de cómo nos condiciona. Bien, como han podido ustedes apreciar, el video nos desarrolla lo que fue el experimento de Iván Pavlov, en el sentido de el condicionamiento clásico, ¿no? En ese sentido, pues, vamos a enfocarnos en el experimento en sí mismo para que puedan entender con mayor claridad acerca del condicionamiento clásico. Antes del condicionamiento, ¿no? Lo que hacía Pavlov era presentar el estímulo incondicionado que producía la respuesta incondicionada, ¿no? En ese sentido, el estímulo incondicionado era el alimento o la comida del can, y la respuesta incondicionada era la salivación. Como pueden ustedes apreciar aquí, es una respuesta netamente fisiológica, ¿no? Ante el estímulo visual hay una respuesta de salivación. Esta no puede ser controlada. Por ello, está, como hemos visto en el video anterior, en el cerebro reptiliano, ¿no? Luego de ello, antes del condicionamiento, ¿no? Lo que había ante la ausencia de este estímulo incondicionado, ¿no? Se presentaba el estímulo neutral y pues ¿no? Que en este caso este estímulo neutral era la campana, como han podido ustedes ver, la campana sonaba y pues no había salivación. Entonces este estímulo neutral o estímulo no condicionado, neutro, no producía respuesta alguna, ¿no? Luego, ya aplicando el propio condicionamiento en sí mismo, ¿qué pasaba?
que se tocaba la campana y seguido se mostraba la comida. Entonces iban a la par, sonido de campana con presentación del alimento, ¿ok? Entonces ambas se apareaban sucesivamente, continuamente, y estas, aquí en este caso, en el paso número 3, se está presentando ya la asociación de ambos estímulos, ¿no? Y está dando como resultado o respuesta la salivación en el CAM, que vendría a ser apareamiento de estímulos, se denomina al sonido de la campana a la par de la muestra del alimento, y la respuesta incondicionada propia de la salivación. Finalmente, después del condicionamiento, ya no se requiere mostrar más el estímulo incondicionado, como la comida, sino únicamente al sonido de la campana, que era inicialmente un estímulo neutro, ya pasa a ser de estímulo neutro a estímulo condicionado. Sonaba la campana y automáticamente el can salivaba. Entonces, este estímulo inicialmente neutro, ¿no?, después del apareamiento de estímulos, se convierte en estímulo condicionado. Cuando hablamos de apareamiento de estímulos, estamos hablando del proceso de presentación simultánea del estímulo incondicionado con el estímulo neutro, que produce la respuesta esperada, salivación. Pero ya después de este proceso sucesivo y reiterado, se da que únicamente ante el sonido de la campana, el perro automáticamente salivaba, pasando a ser ya y convirtiéndose en un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. ¿Condicionados por qué? Porque este proceso no se da de manera natural, sino que ha involucrado un proceso de por medio de apareamiento de estímulos. ¿Ok? Entonces, bajo este desarrollo experimental, Pavlov pues pudo comprobar esta asociación de estímulo-respuesta. Posteriormente al condicionamiento o al experimento desarrollado por Pavlov con carnes, en este caso, pues Watson desarrolló en los Estados Unidos también, y basándose en los estudios previos de Pavlov, él pudo desarrollar una fobia, ¿no?, producto del condicionamiento. Él instaló una fobia en un niño pequeño de 11 meses, ¿no? ¿Y en qué consistía el desarrollo de este experimento, ¿no? Este experimentador presentaba al pequeño de 11 meses un estímulo neutro, ¿no? El pequeño de 11 meses nunca había tenido contacto con un ratón blanco, ¿no? Entonces no presentaba ningún miedo, ¿no? No le producía ninguna respuesta. Pero Pavlov, a la par de presentar el estímulo neutro que no ocasionaba ninguna respuesta en el pequeño de 11 meses, lo asociaba a un sonido bastante fuerte y ensordecedor del golpeteo de un martillo con una barra de metal. Entonces, ese sonido estruendoso provocaba pues el llanto, el sobresalto del pequeño de 11 meses, y de tal manera que sí provocaba una respuesta, ¿no?, que era el sobresalto seguido del llanto, ¿no?, asociado al miedo. Entonces, en primer término, él presentó un estímulo totalmente neutro, que era el ratón blanco, en el que inclusive el niño se atrevía a acariciarlo, a tocarlo, sin mayor respuesta, ¿no? Sin embargo, al presentar el estímulo ya incondicionado, con la respuesta incondicionada, también a la par, él se dio cuenta que al presentar este sonido estruendoso, el niño, como respuesta incondicionada, lloraba, ¿no?, sobresaltaba seguido del llanto. Entonces, asoció tanto el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, mostraba al ratón seguido del sonido estruendoso, y el niño sobresaltaba y lloraba. Así, sucesivamente, efectuó el apareamiento de los estímulos, como vimos en el caso anterior, ¿no? Y después de esta presentación reiterativa, continua, permanente del ratón blanco con el sonido estruendoso, instauró, ¿no?, el llanto a la presentación únicamente del ratón blanco. Entonces, ustedes ven aquí cómo se instaura un miedo.
¿no? Cómo se presenta una fobia, ¿no? En base ya, posteriormente, este estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado y trae como consecuencia o respuesta una respuesta condicionada, ¿no? El miedo ahora es una respuesta que se produce ante la presencia del ratón blanco, que dejó de ser ya un estímulo neutro y se convirtió en un estímulo condicionado. Entonces, así muchas de las fobias, miedos, ¿no? Se presentan de manera un tanto a veces cotidiana, por experiencias muy marcadas en las personas, ¿no? Así, por ejemplo, un ejemplo práctico sería, ¿no? Un niño que nunca le tuvo miedo a los perritos, ¿no? Siempre jugaba en el parque con mucha tranquilidad, pero observa, ¿no? O sea, visualmente, observa y tiene la experiencia, no en él mismo, sino en otro niño pequeño, que el otro niño fue mordido por un perro pequeño, al que nunca le tuvo miedo. Entonces ya ante esa presentación de ese estímulo, lamentablemente el niño que observó esa situación en la que otro niño fue mordido, se instaura un tipo de fobia. Entonces, ¿qué pasa en él? Que ante la presencia de otros perritos, así sean pequeños, el niño ante esa experiencia negativa sobresalta y presenta el rechazo o huir, ¿no? Esa sensación de huida es de alguna manera una respuesta de nuestro cerebro reptiliano, que es ponernos a buen recaudo, que es la huida ante estímulos negativos, ¿no? Entonces, así podemos ver una serie de también estímulos negativos que pues de alguna manera hace que nosotros evitemos esos estímulos, ¿no? Entonces, hemos visto pues dos tipos de condicionamiento, ¿no? Tanto el clásico de Pavlov en su experimentación con el can, como también posteriormente la instauración de una fobia que parte del mismo principio del condicionamiento clásico experimentado en los Estados Unidos por Watts, ¿no? Hasta aquí, perdón, alguna pregunta, duda, inquietud, algo que de pronto no les haya quedado claro con respecto al condicionamiento clásico. Pueden considerar todo claro, perfecto. Entonces vamos a continuar. Luego tenemos el otro tipo de condicionamiento, que ya es un condicionamiento operante. En ese sentido, pues, B.F. Skinner, ¿no? También un psicólogo de la corriente conductista, ¿no? Nos desarrolló otro tipo de experimento. Él elaboró una caja que posteriormente hoy en día es una caja experimental, la conocemos como la caja de Skinner, ¿no? En donde él de alguna manera condicionó elementos tales como una palanca, señal luminosa, una luz que se prendía, altavoz, ¿no? Para escuchar los sonidos que emitía la rata, el dispensador de comida por donde salía el alimento, de alguna manera el tubo de comida, ¿no? Que era por donde llegaba, y la zona electrificada, ¿no? Que tenía que ver con, de alguna manera, la operatividad de la palanca, ¿no? Así, generador de conmoción, ¿no? Que de alguna manera también presentaba pues un estímulo posteriormente negativo. Entonces, la conducta, ¿qué es lo que postulaba Skinner, no? Que la conducta o el comportamiento se adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que produce en su entorno. Es decir, ya no hablamos de un estímulo-respuesta, sino que estamos hablando ya de comportamientos dirigidos, ¿ok? Que se dan en el tiempo como consecuencia ante determinada situación, ¿no? Es decir, donde ya no se habla de estímulo y respuesta, sino que se habla de reforzadores, reforzador positivo, reforzador negativo, ¿no? Y por tanto también ya no se habla de conductas fisiológicas espontáneas, sino ya de conductas dirigidas, ¿no? Conductas voluntarias.
Habiendo determinado esto, vamos a ver qué es lo que hizo Skinner, ¿no? Skinner lo que hizo fue, en primer término, poder otorgar alimento, se le presentó el alimento a la rata, y pues, de alguna manera esa presentación, pues, era, como quien dice, el premio a la rata, ¿no? En el sentido que la rata, por aprendizaje, ¿qué era lo que tenía que hacer? Skinner le presentaba el alimento, ¿no? Pero esta presentación de alimento estaba condicionada a que la rata tuviese que ejecutar o apretar una determinada palanca. Entonces, la rata, bajo un comportamiento reiterativo, sucesivo, iba apretando la palanca y se percataba que caía el alimento. Apretaba la palanca, caía el alimento. Apretaba la palanca y caía el alimento. Entonces, al emitir una respuesta, ¿no? Una conducta específica de apretar la palanca, tenía un refuerzo positivo de obtener un alimento, ¿no? Entonces, la conducta era reiterativa y se continuaba dando en el tiempo. ¿Por qué? Porque estaba condicionada, ¿no? A la entrega del premio que era el alimento. Entonces, apretaba la palanca y obtenía su alimento. Apretaba la palanca y obtenía su alimento. Entonces, este aprendizaje o este condicionamiento se dio para que se pudiera suscitar el que la rata pudiese apretar la palanca. Se instaura el aprendizaje, ¿no? Pero así como también se instaura, posteriormente experimentó la necesidad de que esa conducta se extinga. Y entonces, ¿qué pasaba? Apretaba la palanca, ya no caía el alimento. Apretaba la palanca, ya no caía el alimento. Apretaba la palanca y ya no caía el alimento. Esta conducta se va a extinguir en el tiempo, puesto que ya no hay un refuerzo positivo. Al ver que no caía el alimento, la rata simplemente dejó de apretar la palanca. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Tanto la instauración de una conducta o comportamiento ante la entrega de un reforzador positivo. Y también estamos viendo cómo se extingue esta conducta o comportamiento ante la supresión de este reforzador positivo, ¿no? Cuando ya no se da o no se entrega, ¿no? Que en este caso, pues, hace y se comprueba que el comportamiento se extingue. ¿A qué conclusión llegó con Skinner? A que muchos de los comportamientos o conductas están sujetas a reforzadores, ¿no? En este caso, reforzador positivo. Y esto, si lo trasladamos al día a día, por ejemplo, en el salón de clases de niños pequeños, podríamos obtener, por ejemplo, situaciones como cuando el niño efectúa un determinado comportamiento que la maestra quiere, como por ejemplo, guardar sus cosas antes de salir al recreo, o sea, mantener un orden, y siempre lo hace y siempre lo guarda y no hay nada tirado, la maestra va colocando caritas felices en la manito del niño, ¿no? De modo tal que el buen comportamiento del orden es reforzado con una carita feliz. Ese sería un ejemplo. Otro, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí, y luego vamos a desarrollar, no nos vamos a adelantar, a otro ejemplo práctico de reforzamiento positivo sería, ¿no? Yo estudio para el examen, ¿no? Y obtengo una buena calificación. Entonces, producto de ese estudiar, mi reforzador positivo viene a ser, por ejemplo, una A, ¿no? En mi calificación, una buena calificación. Entonces, lo más probable es que yo me doy cuenta que definitivamente estudiando voy a obtener un refuerzo positivo, una buena calificación. Voy a reiterar esa conducta, ¿no? Para poder tener ese refuerzo, ¿no? A la inversa sería, yo no estudio y por tanto el calificativo pues ya no es favorable, ya no es A, sino es C. Entonces lo más probable es que si yo he interiorizado ese aprendizaje, la próxima vez voy a estudiar para no tener ese refuerzo negativo, ¿no? Un refuerzo negativo es cuando yo dejo de hacer o de efectuar determinada conducta o comportamiento con el fin de evitar ese reforzador negativo. Para que puedan entender con mayor claridad
el condicionamiento operante y lograr diferenciarlo del anterior, que es el condicionamiento clásico, vamos a presentar el siguiente video. Cualquier pregunta, duda, inquietud posterior a la presentación del video, me hacen saber para yo poder clarificar sus dudas. Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo. ¿Cuál es el plan? El condicionamiento operante se basa en la idea de que podemos aumentar o disminuir una determinada conducta agregando una consecuencia. Por ejemplo, si un perro hace popó en una alfombra, podemos proporcionarle un refuerzo para que lo haga de nuevo o un castigo para que se detenga. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos, lo que significa que tenemos 4 formas posibles de enseñarle una lección a este perro. Podemos dibujar las 4 opciones en una tabla. Si el refuerzo es positivo, agregamos algo agradable, como una galleta, para aumentar la probabilidad de un comportamiento. Si el refuerzo es negativo, aún queremos aumentar el comportamiento deseado, esta vez quitando algo desagradable, como la correa. Si el castigo es positivo, agregamos una respuesta desagradable para disminuir el comportamiento. Cuando el castigo es negativo, también queremos disminuir el comportamiento, ahora quitando algo agradable como la cómoda alfombra. Si detenemos cualquier tipo de manipulación, la conducta condicionada eventualmente desaparecerá nuevamente. A esto se lo llama extinción. El condicionamiento operante fue estudiado por primera vez por Edward L. Thorndike y más tarde se hizo famoso por el trabajo de D.F. Skinner. Skinner creía que los organismos que están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que eventualmente encuentran un estímulo que crea el condicionamiento, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Para probar esto, colocó una rata dentro de una cámara de condicionamiento operante que más tarde se conoció como la caja de Skinner. Entre otras cosas, dentro de la caja había una palanca que, al ser presionada, soltaba comida. El condicionamiento ocurre en una contingencia de 3 términos, hoy conocidos como el ABC del comportamiento por las siglas en inglés. A es por antecedente. La rata golpea accidentalmente la palanca y activa la liberación de comida. B es por comportamiento y se refiere a la respuesta. La rata sigue presionando la palanca. C es por consecuencia. Sigue saliendo. La fuerza de la respuesta al condicionamiento depende del programa de refuerzo. Si siempre hay comida después de presionar, la rata se comporta de manera predecible. Si la comida se libera al azar, la rata se comporta erráticamente como una víctima. Skinner, nacido en 1904, era profesor de psicología y estaba adscrito al conductismo. Argumentó que solo se puede estudiar el comportamiento que es visible y que cualquier cosa que suceda dentro de la mente es un concepto erróneo o irrelevante para la ciencia. Pensaba que el libre albedrío era una ilusión, porque el comportamiento es aleatorio o una reacción al medio ambiente. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia conductual, los ejercicios militares y el adiestramiento animal. Puedes probar este ejercicio de refuerzo positivo en el aula. Una persona debe salir de la habitación. Ahora, decide una tarea que completará esa persona, como encontrar un libro en particular. Luego, elige una forma no verbal de reforzar esa tarea, como aplaudir. Invita a la persona a regresar a la habitación y déjala que intente completar la tarea, pero no des instrucciones. Cada vez que estén en el camino correcto con respecto a completar la tarea, aplaude más fuerte. Si se alejan de realizar la tarea, reduce tu aplauso o detente por completo. Una vez que la persona entienda lo que se supone que debe hacer, déjale que explique la tarea. ¿Lo hicieron bien? Bien, entonces como pudieron apreciar en el video, ¿no? Se desarrolló este video diferenciando, ¿no? El ABC, ¿no? A de antecedente, cuando accidentalmente se desarrolla o se descubre una conducta, ¿no? B,
cuando en la sigla en inglés es behavior, comportamiento, ¿no? Que es efectuar la conducta, ¿no? En este caso apretar la palanca. Y C es discriminar, que hay una consecuencia, ¿no? Que es percibir que el alimento cae. Entonces, bajo esa triada o esa triple relación de contingencia, el ABC, es que se desarrolla el principio, ¿no? Operante, en lo que es el condicionamiento operante manifestado por Skinner. Entonces, la triple relación de contingencia son aquellas unidades de análisis del comportamiento-conducta que intervienen o forman parte del proceso de aprendizaje. En este caso, en el desarrollo experimental de la caja de Skinner, donde estaba sometida la rata blanca, podíamos ver que el estímulo discriminativo sería que se encendía la luz al apretar la palanca. Posteriormente, la respuesta operante a este precedente de discriminación visual, que era la luz, se apretaba la palanca. Y posteriormente venía el estímulo consecuente, que era recepcionar la comida. Entonces, nuevamente se precedía, ¿no? O de alguna manera experimentalmente al roedor se le presentaba el estímulo visual del foco encendido o el estímulo discriminativo, ¿no? Luego la rata blanca operaba, ¿no? Apretando la palanca y recibía la comida como un estímulo consecuente. Entonces, aquí esta triple relación de contingencia lo que está haciendo es relacionar tres tipos de elementos funcionalmente dentro de la experiencia del condicionamiento operante, que es el estímulo discriminativo, la respuesta operante y el estímulo consecuente. Lo que en el video que hemos visualizado es el ABC. A de antecedente, B de behavior, porque está asociado directamente al comportamiento que se efectúa o deseado, y el C, la consecuencia, ¿no? El estímulo consecuente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que el estímulo discriminativo, en un ejemplo práctico, ¿no? O por qué es que se dan las ludopatías, ¿no? Hay un estímulo discriminativo que es el anuncio del casino, los premios que se anuncian, todo el spot publicitario del cual está replegado tanto redes sociales como los medios de comunicación masiva, como la televisión o la radio, pero fundamentalmente ya hay un condicionamiento previo en que las personas pues asocian, ¿no? Los casinos con dinero. Entonces participan o efectúan la respuesta operante, que es el comportamiento de efectuar el juego, y finalmente, ¿no? Ellos son conscientes de la consecuencia reforzadora cuando ganan. Y hay pues un premio en este caso, ¿no? Que es pues la consecuencia de haber jugado, ¿no? Correctamente y haber podido concretar el juego ganando. Entonces vemos aquí, el anuncio del casino vendría a ser el estímulo discriminativo, la respuesta operante, el juego en sí mismo, la participación de juegos de azar que involucra pues cualquier casino, y finalmente la consecuencia reforzadora, ¿no? O consecuente, que vendría a ser el premio económico, ¿no? Que es ganar en dinero. Entonces vemos que en los casinos parte este principio de relación de triple contingencia o condicionamiento operante, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando no hay un control consciente, ¿no? Y se deja uno avasallar por, de alguna manera, una triple relación de contingencia no racional, se cae en las ludopatías, ¿no? Que bueno, ya es algo pues más de corte adictivo, ¿no? Se desarrollan conductas adictivas, ¿no? Y en ese sentido pues ya vendría a ser algo pues negativo, ¿no? En cambio aquella persona que va muy eventualmente a un casino únicamente con la finalidad de distraerse o disiparse, es muy distinta la motivación de esta persona a una persona que relaciona su necesidad de dinero en ir al casino, ¿no? Entonces, son distintos. Entonces, si bien son operantes los comportamientos, son distintas sus motivaciones, ¿no? Ya es algo más complejo que veremos posteriormente cuando tratemos el tema de motivación. Luego tenemos los principios del condicionamiento operante, ¿no? En reforzamiento habíamos visto que hay reforzamiento positivo y negativo, ¿no?
cuando queremos que una conducta se siga dando o cuando queremos que una conducta ya no se dé o se extinga o no se presente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros reforzamos un comportamiento, ¿no? Aumenta la frecuencia de la conducta, como en el caso de aquí, experimentalmente, ¿no? La luz se presenta, la rata opera bajando la palanca, obtiene el estímulo consecuente o el reforzador positivo del alimento, ¿no? Entonces, aumenta la frecuencia de la conducta. Luego tenemos lo que es el castigo. El castigo está determinado a la supresión de algo, cuando algo se quita, ¿no? Y va a hacer que disminuya la frecuencia de la conducta, ¿no? Y la extinción es cuando desaparece la conducta reforzada. Los términos de positivo y negativo tienen un sentido aritmético y no ético. ¿En qué sentido? En el sentido que yo voy a presentar un reforzador positivo o negativo con la finalidad de reforzar una conducta que yo deseo o es esperada. En cambio, yo voy a presentar un castigo que también puede ser positivo o negativo, pero que su finalidad es quitar, restar o que no se dé, ¿no? Acá, mientras el reforzamiento quiere que el comportamiento sea modificado, ¿no? Se presente nuevamente, voy a otorgar un reforzamiento positivo, ¿no? O en otro caso voy a suprimir o quitar, ¿no? O en todo caso dar un refuerzo, un elemento que pues en ambos casos, ¿no? Si aunque suene positivo y negativo, es aversivo a, en este caso el animal, ¿no? Por ejemplo, que también lo experimentó, ¿no? Con el generador de conmoción, que era que pasaba electricidad a la rata, ¿no? Entonces, apretaba la palanca y le pasaba corriente, apretaba la palanca, pasaba corriente. Entonces, al no querer experimentar esa situación de o sea, sentirse electrocutada, pues simplemente también dejó de apretar la palanca. ¿Por qué? Porque venía seguida de un reforzador negativo, aversivo, ¿no? Entonces, aquí se estaba reforzando una conducta que era que dejara de apretar la palanca, era lo esperado, ¿no? Y venía seguido de un refuerzo negativo para que se pueda dar una conducta específica. Mientras que en un inicio fue un reforzador positivo que quería que continuara en el tiempo, la segunda, que era la electrificación del animalito, lo que quería era pues que hiciera lo contrario, que dejase de apretar. Entonces, uno fue un reforzamiento positivo, el alimento, mientras que otro fue un reforzador negativo, la electrificación, ¿no? En el caso acá inicial del niñito que mete igualito el dedito al enchufe, esa electrificación o esa sensación negativa va a hacer que el niño no vuelva a meter los deditos al enchufe, pero obviamente el adulto está modelando el comportamiento y lo que quiere es evitar en el niño que experimente dicha sensación tan negativa y en riesgo de su propia salud, ¿no? Bien, entonces aquí vemos lo que es el reforzamiento positivo, ¿no? El estímulo viene seguido de una respuesta operacional y esta respuesta operacional obtiene como consecuencia un reforzamiento positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el famoso llévese 3 y pague 2, o el 3x2, que publicitariamente en el marketing es muy empleado, ¿no? Ya de alguna manera, al solo visualizar el famoso 3x2, ya el comprador va prácticamente con ese condicionamiento, ¿no? Operante en su comportamiento, se dirige directamente al producto, ¿no? Con solo la presentación de este estímulo visual. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene de por medio en su aprendizaje que va a ahorrar, ¿no? Estás llevando 3 productos y solo pagas 2. Entonces, pues, el consumidor ya está condicionado únicamente a esto. O cuando, por ejemplo, cuánto dinero se gana en YouTube, ¿no? Y pues en su mayoría reproduce o se ha multiplicado la cantidad de youtubers, ¿no? Con esta motivación del premio económico, ¿no? Entonces vemos que allí pues hay un reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un reforzador positivo, ¿no?
como en este caso el ahorro y como en este caso el premio, la gratificación económica. Luego tenemos aquí un reforzamiento negativo, ¿no? ¿Cómo es que se da este reforzamiento negativo? En el sentido que el Ministerio de Salud lanzó la campaña publicitaria de prevención del COVID. Una campaña preventiva lo que busca es evitar, ¿no?, el contagio o evitar una consecuencia negativa o desagradable. Y en ese sentido, si yo no quiero, ¿cuál es el mensaje? Si yo no quiero tener COVID, ¿no?, si no quiero experimentar esa enfermedad desagradable, yo debo evitar el contacto cercano, ¿no?, propicia ese alejamiento espacial, ¿no?, o social, ¿no? De alguna manera también introduzco lavarse las manos con frecuencia, estar en tanto aislamiento en casa, ¿no? Y todas estas indicaciones son, de alguna manera, estímulos que visualmente hemos aprendido en tiempo de pandemia con la finalidad de evitar enfermarnos. Entonces, esto es un reforzamiento negativo. Si yo quiero evitar algo desagradable, entonces voy a presentar estos comportamientos con la finalidad de evitar esta consecuencia desagradable. Y entonces ustedes mismos también han podido experimentar que estas conductas o estos comportamientos se han instaurado en nosotros a lo largo de la pandemia. ¿Por qué? Por evitar el contagio, ¿no? Entonces, en este caso, hacia algo desagradable, yo presento un comportamiento con el fin de evitar. Eso es reforzamiento negativo. Ambas, tanto el reforzamiento positivo como el reforzamiento negativo, desean que determinadas conductas se presenten. En este caso, el consumismo, ¿no? En ambos casos, uno por ahorro y el otro por gratificación económica. Y en este caso, ¿no?, el comportamiento de hábitos de higiene y determinadas conductas con el fin de evitar la enfermedad del COVID. Por otro lado, también existe el castigo positivo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la conducta se da ante una conducta indeseable, una consecuencia positiva, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia negativa, cuando está relacionado, el estímulo punitivo o de poder o sancionador, ¿no? A eso se denomina castigo positivo. ¿Por qué? Porque va a eliminar el comportamiento no deseado. En el caso del castigo, lo que se busca es suprimir, es que no se vuelva a presentar. Mientras que en el reforzamiento, sea positivo o negativo, se busca que se presente determinada conducta. En ello radica su diferenciación. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos, ¿no?, un chofer que maneja sin licencia y es encontrado en una batida policial, al no presentar su licencia le va a acarrear el que él no pueda volver a conducir y por tanto se presente este castigo, ¿no? El castigo se denomina positivo porque se está entregando algo a cambio, ¿no? Algo a cambio de que esta conducta indeseable no vuelva a presentarse, si es la papeleta o es de alguna manera la infracción económica que debe pagar, y no solamente económica, sino que se le suprime o se le quita el brevete. Así también aquí, por ejemplo, reiterados avisos o advertencias de ciertas pautas del municipio con respecto a, por ejemplo, pago tributario o pago de arbitrios, impuesto predial, no se cumplió y entonces se da el proceso de clausura, se quita, ¿no? Se está quitando algo que es el uso de su propio local. Entonces, bajo esto, lo más probable es que el comportamiento de este comerciante se modifique. Por evitar que me cierren mi local, que es mi sustento, yo voy a pagar oportunamente mis arbitrios y mis impuestos, ¿no? Entonces voy a evitar esto, con el fin de evitarlo, yo voy a efectuar una acción. Luego, igualmente acá, un castigo negativo, un castigo en el sentido que es que se quita algo agradable. Entonces, no más propinas, no más salidas con la enamorada, no más noches de juegos en línea, ¿no? Todo aquello que le gusta al adolescente está siendo suprimido por el padre. ¿Por qué? Porque no efectuó una conducta deseable, ¿no? Se presentó una conducta indeseable.
¿Cuál fue esa conducta indeseable? El joven no asistía a clases, ¿no? O sea, de alguna manera, como hoy en día se conoce, pues, el ausentismo, ¿no? Se tiraba la pera con los amigos, ¿no? Efectuaba cualquier cosa de ocio menos estudiar. Ante esa conducta indeseable, el papá suprime todo aquello que al adolescente le gusta y le es motivador. Entonces, lo más probable es que si él quiere recuperar todo esto, es que tenga que asistir regularmente y responsablemente a su colegio. Entonces, hasta aquí queda claro esta parte de reforzamiento positivo, negativo, castigo positivo o negativo. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud, tal vez algo que no quedó claro? Profesora, ¿podría volver a explicar sobre el reforzamiento positivo Sí. y negativo, por favor? Sí, cómo no. Ahora le repito, no se preocupe. Vamos a las diapositivas nuevamente. Aquí, a ver, en el caso del reforzamiento, lo que se busca es aumentar la frecuencia del comportamiento o conducta esperado, ¿ok? Mientras que en el castigo lo que se quiere es disminuir la frecuencia de la conducta no deseada. Y allí parte la primera diferenciación. Entonces, acá en el caso del reforzamiento positivo, ¿no? Con este aviso del 3x2, se condiciona el comportamiento del consumidor en automáticamente direccionarlo a los productos que tengan este cartel. Entonces, ¿qué incrementa? El consumismo. ¿Qué incrementa? La conducta de comprar ese determinado producto. ¿Por qué? ¿Con qué premio? Con el premio del ahorro. Yo llevo 3, pero solamente pago 2. Por otro lado, ante YouTube, ¿cómo así genera mayor presencia de youtubers y por tanto mayor consumo y por tanto también mayor difusión de propagandas, ¿no? Que es con lo que gana realmente YouTube. Lo que hace es un incentivo económico a través de las famosas vistas, likes, views, etc. Entonces, está relacionado a que el youtuber gane dinero mientras más visualizaciones tenga, o likes, ¿no? Entonces, en ambos casos, se está premiando una determinada conducta que quieren que se incremente o se vuelva a dar, ¿no? En este caso, el consumo de productos sujetos a la presentación de este aviso. Y aquí, que incremente el número de youtubers sujetos al premio económico. En ambos casos, se quiere que se incremente la conducta o comportamiento del consumo, ¿no? Mientras que aquí lo que se quiere es que se dé también determinada conducta, pero con el fin de evitar algo desagradable. Mientras en el reforzamiento positivo la conducta incrementa por el premio que se va a obtener a cambio, ¿no? En el reforzamiento negativo la conducta también se va a incrementar, pero con la finalidad de no obtener algo desagradable. Como por ejemplo, nuevamente aquí, en el ejemplo de la rata blanca, cuando apretaba la palanca y recibía una conmoción eléctrica, por evitar esa conmoción eléctrica dejó de apretar la palanca, ¿no? Y entonces aquí también en el reforzamiento negativo, ¿qué es lo que pasa? Que se busca que se incorporen en campaña, así se hizo durante el COVID en pandemia, ¿no? De incrementar los comportamientos de lavado de manos, de alejamiento del contacto, distanciamiento social, ¿no? Y ciertas conductas de desinfectar, etcétera, con el fin de evitar el contagio, evitar enfermarse. Entonces, se dieron justamente, y todos ustedes han sido testigos y seguramente han introyectado ese tipo de experiencias, lavarse las manos, mantener distancia, usar mascarillas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la consecuencia, lo que se quería evitar era el contagio, ¿no? No enfermarse de COVID. En ambos casos, tanto otorgando algo favorable como evitando algo desagradable, yo estoy incrementando un comportamiento esperado. Quiero aumentar la frecuencia de mi conducta. Mientras que con el castigo, ¿no? Yo lo que quiero es disminuir la frecuencia de determinada conducta. Quiero disminuirla o desaparecerla. Y en ese sentido aquí, en el castigo positivo, si yo quiero que los conductores estén del lado de la ley y manejen con brevete,
hago estas campañas y entonces encuentro a los que no tienen brevete y les voy a sancionar económicamente con una multa económica, ¿no? O quitándole el vehículo, quitándole, perdón, en este caso por no tener brevete no le va a quitar el brevete, pero en el caso de, por ejemplo, manejar en estado etílico, se le quita el brevete, ¿no? Ya no puede volver a conducir. Entonces, ya con una sanción punitiva es como un castigo, ¿no? En este caso, quitarle el brevete por manejar en estado de ebriedad, lo más probable es que esta persona ya en lo sucesivo evite conducir bajo ese estado, ¿no? Tome taxi, simplemente no maneje o se quede a dormir, qué sé yo, pero ya va a evitar el comportamiento de manejar en estado etílico, porque quiere evitar esta situación de sanción, por eso es punitivo. Igual la señora, ¿no? La próxima ella va a pagar a tiempo tanto impuestos, predial, lo que quiere la municipalidad lograr para evitar el cierre de su local de trabajo, ¿no? Entonces, punitivamente yo estoy entregando algo a cambio, pero eso que me entregan a mí no me satisface, ¿no? Por tanto, yo para evitar que me entreguen eso negativo, yo voy a eliminar una conducta indeseable. ¿Me dejo entender? Y con respecto al castigo negativo, de la misma manera, a mí me quitan algo que a mí me gusta mucho y que me hace sentir bien, me lo están quitando por yo haber presentado una conducta indeseable. ¿Esa conducta indeseable cuál fue? No ir al colegio, ausentarme de las clases, ¿no? Descuidar mi rendimiento académico. Entonces, por eso se suprime lo que más le gusta, ¿no? No más propinas, no más salidas, no más noches de juego, ¿no? Se le quita al adolescente lo que más valor para él tiene. ¿Hasta allí quedó más claro? Sí, profesora, gracias. Ok, gracias. Entonces, para aún reforzar más el conocimiento de ustedes con respecto a reforzadores y castigos, vamos a visualizar el siguiente video. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar. Desarrollado por P.T. Skinner, el condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensas y castigos. Este tipo de condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea un premio o castigo, tienen una conexión que nos lleva al aprendizaje. El condicionamiento operante trata de negar la creencia de que los pensamientos y motivaciones internas son los responsables del aprendizaje de un comportamiento. Como conductista, Skinner creía que solo las causas externas del comportamiento debían ser consideradas. El término operante se usa con el fin de darnos una buena visión general de su teoría. Este término dice que este tipo de condicionamiento implica solo los factores externos que afectan el comportamiento y sus consecuencias. Dentro de la teoría de Skinner, el refuerzo es un proceso de incrementación de la frecuencia o tasa de ocurrencia de una determinada conducta por medio de un estímulo presentado poco después de su manifestación. Al evento que intensifica la probabilidad de que el comportamiento se repita se le denomina reforzador. Existen 2 tipos de refuerzo. Los reforzadores positivos son estímulos favorables que se dan después de la presentación de la conducta. El refuerzo positivo fortifica la probabilidad de un comportamiento por medio de la adición de algo. El siguiente ejemplo nos servirá para comprender el concepto. Una estudiante se esforzó mucho durante el semestre y obtuvo una buena calificación en el examen. Su mamá la recompensa invitándola a comer en su restaurante favorito. Después de esto, la chica se siente motivada a estudiar más duro y esta vez obtiene la máxima calificación en el examen. Su mamá la recompensa yendo con ella a ver una película que le gusta. Para los próximos exámenes, estudiará duro nuevamente. Los reforzadores negativos
positivos son la eliminación de los estímulos desfavorables después de la presentación de un comportamiento. En el refuerzo negativo, el comportamiento y la respuesta se intensifican por la eliminación de algo. Por ejemplo, si una persona sale de casa a las 8 de la mañana para conducir al trabajo y siempre encuentra mucho tráfico, al día siguiente sale más temprano de su casa para poder evitarlo. Continúa saliendo de su casa antes de las 8 a.m. durante los próximos días y sigue evitando el tráfico. Esto significa que el comportamiento de salir de su casa más temprano se intensifica por la consecuencia de poder evitar ese tráfico, tanto con los refuerzos positivos como los negativos. El comportamiento es incrementado. Otro de los componentes del condicionamiento operante es el castigo, que en contraste con el refuerzo, es un proceso en el que un estímulo es dado después de la presentación de un comportamiento, causando la disminución de la probabilidad de que éste ocurra nuevamente. Hay dos tipos de castigos. El castigo positivo es la adición de algo que causa la disminución de la repetición de determinada conducta. El castigo negativo, también conocido como castigo por eliminación, se produce cuando un evento o resultado favorable se retira después de que un comportamiento se produce. Un ejemplo de castigo positivo es cuando un niño molesta a su hermana, haciéndola gritar muy alto. Debido a esto, la madre le da una nalgada. El niño nunca molesta otra vez a su hermana. El castigo negativo, por otro lado, es la eliminación de algo que es favorable, con el fin de disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir ese comportamiento. Un ejemplo es cuando un adolescente es sorprendido haciendo trampa en un examen. Entonces, sus padres le prohíben utilizar la computadora y el celular. También le prohíben salir de casa después de clases por una semana. En consecuencia, el adolescente no vuelve a hacer trampa en sus exámenes. Como podemos observar, el condicionamiento operante participa tanto en las conductas y actos que se día a día, como en el desarrollo de problemas psicológicos. Bien, jóvenes, como han podido apreciar en el video, entonces, se refuerza, ¿no?, los conceptos nuevamente de castigo, de reforzamiento positivo o negativo. Recuerden que los reforzamientos se presentan con la finalidad de que aumente o se reitere las conductas esperadas o deseadas, mientras que los castigos, sean estos positivos o negativos, ¿no?, buscan disminuir o extinguir la conducta no deseada, ¿no?, en ambos casos. Mientras que en una desean que la conducta siga, se presente y se continúe dando, en la segunda, con los castigos, lo que se quiere es erradicar conductas negativas, ¿no? En el caso de castigo positivo, entregando sanciones, como por ejemplo papeletas o como por ejemplo cierre de locales, ¿no? En el caso de castigo negativo es suprimiendo aquello que es de valor para la persona que se está buscando castigar, ¿no? Como por ejemplo aquí, no más propinas, no más salidas, ¿no?, como castigo negativo. ¿Cómo se da la extinción? La extinción de un condicionamiento se da cuando se suprime el refuerzo a una conducta operante previamente reforzada. Antes, cuando la saludaba, ella me respondía el saludo. Hola, hola, había una respuesta. A mi hola, que era el estímulo, había una respuesta, ¿no? Entonces, durante varios días, la chica nuevamente reiteró el comportamiento. Hola, ¿no?, muy efusivamente, pero ya no había respuesta al saludo. Así, varias veces, hasta que ahora cuando ve a la otra persona, sigue de lado porque no presentó respuesta. ¿A qué se refiere con esto? A justamente la extinción de una conducta previamente reforzada, como por ejemplo aquí, ¿no? Cuando ya se quería de alguna manera desaparecer el condicionamiento operante, lo que hizo Skinner fue someter a la rata a un elemento negativo para que ésta se extinga.
Y entonces acompañaba bajar la palanca con la generación de una conmoción eléctrica. Bajar la palanca con la generación de una conmoción eléctrica. La rata, por evitar esta conmoción eléctrica, dejó de bajar la palanca. Por tanto, se extinguió la conducta operante inicialmente. Aquí también, ¿no? Hay una conducta operante porque estaba de por medio la respuesta del interlocutor. Hola, hola, ¿no? Él me responde el saludo, la sigo saludando. Pero si yo, hola, ¿qué tal? Y no me responde, hola, ¿cómo estás? No hay respuesta. Lo más probable es que en lo sucesivo no se dé, ¿no? Entonces se extingue porque se suprime ya la respuesta operacional, ¿no? O el reforzador operacional. Entonces, aquí tenemos pues la diapositiva en la que se demarcan o describen con claridad las diferencias. Si bien ambos pertenecen a la misma corriente de aprendizaje conductual, porque trabajan sobre las conductas visibles, manipulables, hay una diferenciación importante, ¿no? En el condicionamiento clásico hablamos de conductas respondientes o reflejas. Reflejas son inmediatas, por ejemplo, ante el estímulo visual con una linterna que se direcciona directamente a la vista, hay la dilatación pupilar y por tanto el pestañeo, ¿no? O cuando, por ejemplo, en el caso de Pavlov, los perros, la presentación del alimento, saliva. O cuando nosotros, por ejemplo, pasamos por un lugar donde hay un olor agradable de alimentos y de repente se da un sonido o un revoltijo en el estómago, ¿no? Como una sensación de antojo, ¿no? Entonces, todas esas son conductas reflejas. ¿Por qué? Porque no las controlo y porque corporalmente responden a los estímulos. Estímulo, respuesta. Hay un rol pasivo del sujeto, ¿no? Es decir, no actúa. Yo no puedo controlar mis pestañeos, mi parpadeo ante una luz intensa. Yo no puedo manejar mi sobresalto ante un ruido estruendoso, ¿no? Etc. Entonces, los estímulos afectan a la persona o al sujeto experimental. En este caso al perro, que fue su salivación condicionada. Y se aprende por la asociación de los estímulos, ¿no? La contigüidad. ¿Qué es contigüidad o asociación de estímulos? Cuando se apareaban, ¿no? El estímulo incondicionado con el estímulo neutro, ¿no? En este caso el alimento con el sonido de la campana. O en el otro caso de Watson, ¿no? Cuando instaura una fobia, presentaba a un elemento neutro como un ratón blanco y un sonido estruendoso como el que presentaba al martillar una barra de acero. Entonces, todas estas son las principales características que se diferencian de un condicionamiento operante. ¿Qué ocurre en el condicionamiento operante? En el condicionamiento operante hay una conducta operante o una conducta emitida de manera voluntaria, dirigida, ¿ok? Hay un rol activo del sujeto, ¿no? Es decir, la persona actúa o manifiesta una determinada conducta con una finalidad, ¿ok? Acción, reacción, ¿sí? Mientras que en el previo, en el clásico, era estímulo, respuesta, y de conductas reflejas, aquí es acción, reacción, conducta voluntaria seguida de un refuerzo. Entonces, hay un rol activo en el ser humano. La persona actúa y modifica su ambiente con una finalidad, ¿ok? Por eso es operante, emitida. Y finalmente se aprende por las consecuencias que origina la conducta, es decir, por los efectos que causa el comportamiento en su medio ambiente. Para ver con claridad y ejemplos prácticos, visualizaremos el último video donde se distinguen y demarca estas diferencias ya indicadas. Bienvenidos a Psicopath. El día de hoy explicaremos las diferencias entre el condicionamiento clásico y operante como nos gusta, de forma fácil. Bienvenidos.
enfoque conductista, el aprendizaje tiene diferentes formas de adquisición, en donde los estudios clásicos lo explican desde dos ramas principales, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico lo vamos a entender como un aprendizaje de primer orden que se da de manera involuntaria, es decir, la persona es pasiva respecto a su aprendizaje. Para entenderlo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es el estímulo incondicionado, que tiene como característica que ante su aparición el sujeto va a generar una respuesta automática o no aprendida. Esta respuesta se conoce como respuesta incondicionada. Por ejemplo, si ves a la chica que te gusta, la respuesta incondicionada puede ser que se aumente tu ritmo cardíaco y te pongas nervioso. Por otro lado, el estímulo neutro tiene como característica que no genera una respuesta automática de por sí, sino que va a ser el estímulo que va a generar una respuesta al asociarlo con el estímulo incondicionado, en este caso una canción. Ahora bien, si combinamos nuestro estímulo incondicionado con nuestro estímulo neutral, muchas veces, es decir, cada que salimos con esa chica suena esa canción en particular, es probable que cuando escuchemos la canción sin que ella esté, nos genere el mismo nerviosismo que cuando la veíamos. Es aquí cuando el estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado y la respuesta incondicionada se convierte en respuesta condicionada y se genera un proceso de aprendizaje. Ahora es tiempo de que tú hagas un ejemplo con este gráfico. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Vamos a continuar. En el condicionamiento operante, por su parte, hablamos de que cada acción genera una reacción. Es decir, cuando una conducta tiene consecuencias positivas para quien la hizo, es más probable que se repita. En cambio, si tiene consecuencias negativas, la probabilidad de repetición disminuirá. A diferencia del condicionamiento clásico, acá nos vamos a centrar en que un estímulo causa una respuesta y esta respuesta tiene una consecuencia, sea positiva, que la vamos a llamar refuerzo, o negativa, que la vamos a llamar castigo. En esta teoría, la respuesta equivale a una conducta. Para seguir con nuestro ejemplo, hagamos de cuenta que en una salida con la chica que nos gusta, escuchamos la canción. Ahora nuestra respuesta al condicionamiento operante no es pasiva, sino que está sobre el control del sujeto. Por ejemplo, la respuesta puede ser darle un beso a la chica. Si ella responde afirmativamente, la probabilidad de que se vuelva a repetir la conducta de besarla va a ser mayor. En cambio, si ella lo rechaza o lo cachetea, la probabilidad de que la vuelva a besar disminuye. Para profundizar en refuerzos y castigos, sean positivos y negativos, puedes ver nuestro video sobre consecuencias. Ya teniendo estos Bien, entonces hemos podido ahí visualizar las diferencias tangibles que se dan entre ambos tipos de condicionamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, tal vez algo que no les haya quedado claro? Todo claro. Ok, siendo así entonces, vamos a desarrollar 3 de los ejercicios planteados con la finalidad de poder reforzar, ¿no?, lo aprendido. Bien, entonces, tenemos aquí, Carlos es un bebé que al estar cerca de un tomacorriente y mirarlo detenidamente, oye a su mamá gritar, "No toques eso", ¿no? De inmediato, Carlos, el bebé, se asusta y empieza a llorar. En los días siguientes, si está cerca de un tomacorriente, Carlos llora. En relación a lo enunciado, señalen el valor de verdad o falsedad de las proposiciones considerando el concepto de condicionamiento clásico. ¿Ok? Antes que la mamá le gritara, el tomacorriente era un estímulo condicionado. 2. El llanto de Carlos ante el grito de su mamá es un estímulo incondicionado. 3. El que Carlos llore frente al tomacorriente es una respuesta condicionada. Las alternativas de respuesta son A, B, C y D. En la A tenemos que tanto 1, 2 y 3 son falsas. En la B tenemos falso, verdadero, falso. En la C tenemos verdadero,
falso, verdadero. Y finalmente en la D tenemos falso, falso y verdadero. Pueden desarrollar el ejercicio e indicarme por chat sus respuestas. A ver, Sofía. Sofía indica que su respuesta es la D. Sofía, ¿podrías, por favor, sustentar por qué tu respuesta o elección es la D? Sí, en la primera, cuando menciona que antes de que la mamá le dictara el tomacorriente era un estímulo condicionado, en realidad era un estímulo incondicionado, el tomacorriente, porque no tenía ninguna, no lo asociaba con algún otro estímulo que sería el del grito de la mamá. En el segundo dice, el llanto de Carlos ante el grito de su mamá era un estímulo incondicionado. En esa me parece que es falsa porque el grito de la mamá sería el estímulo condicionante para que él respondiera con el llanto. Y la tercera sería que cuando Carlos llora frente al tomacorriente, sí es una respuesta condicionada porque él lo asocia con el estímulo del grito de su mamá que se dio previamente. Ok. Sí, efectivamente es correcta. En este caso, el que Carlos llore frente al tomacorriente es una respuesta condicionada, sí, porque previamente se dio el grito de la mamá. Entonces ya Carlos, al llorar únicamente, al acercarse al tomacorriente sin la necesidad del grito de su mamá, estamos hablando de una respuesta condicionada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alternativa es la D, ¿no? Es falso, falso, verdadero, ¿no? El llanto de Carlos ante el grito de su mamá es un estímulo incondicionado, no, ya vendría a ser un estímulo condicionado, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando de manera natural o neutral, ¿no? El grito de su mamá, ¿no? Despierta el llanto del bebé, ¿no? Entonces, en este caso, ojo, acá sí hay acá, la alternativa es, como bien dice su compañera, ¿no? La primera definitivamente es falsa, ¿no? Antes que la mamá le gritara el tomacorriente era un estímulo condicionado, no, para nada, porque no había la presentación previa del grito de la mamá y el tomacorriente entonces era neutro, ¿no? Ese sí no es falso totalmente. El llanto de Carlos ante el grito de su mamá es un estímulo incondicionado, sí, porque lo está asustando, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, no, es negativo. El llanto de Carlos ante el grito de su mamá es un estímulo incondicionado, no. Finalmente sí, cuando ya está relacionado el grito al tomacorriente y hay una respuesta ya condicionada con el llanto, es porque se ha dado y se ha presentado previamente, sí sería verdadero. Sería falso, falso, verdadero. En el ejercicio número 2, en el siguiente caso, cada vez que suena la alarma de la estación de bomberos, Augusto se coloca sus implementos de seguridad y sube al camión rápidamente. Él se siente contento, que por su rápido accionar no solamente aplaque los incendios, sino que salva muchas vidas. Es correcto mencionar que espacio en blanco es considerado como espacio en blanco según la triple relación de contingencia, ¿no? Las alternativas son A, uso de los implementos y subir al camión, es un estímulo discriminativo. B, el sonido de alarma de la estación es una conducta operante. C, el uso de los implementos y subir al camión es ya una conducta operante. Y D, el sonido de la alarma de la estación es un estímulo consecuente. ¿Cuál de las alternativas sería la correcta? Con esto terminamos. La alternativa sería, Sofía nos indica que es la C. Ajá. ¿Por qué Sofía es la C? Ya para que puedan salir al receso. Porque
cuando hace el uso de los implementos y sube al camión, sería la conducta que se da luego del sonido de la alarma, la conducta operante. Efectivamente. Sí, efectivamente esa es la respuesta correcta. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco su participación y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión, la próxima semana, el día viernes. Muchas gracias. Cuídense, estamos viéndonos la próxima semana. Gracias por su atención.